Quiero hundirme en tu mirada sobre mí, navegar en las corrientes de tu amor y adorarte como antes, mi Señor. No soy nada sin ti, Señor. Mi alma clama por ti. Este abismo en mi corazón ya no quiero sentir. Que tu amor, Señor, sacie mi interior como agua inunda el mar. Ven con tu poder, llena hoy mi ser. Quiero escucharte hablar. A lo lejos otra vez no puedo oír el rugido de un caudal que viene a mí. La potencia de tu amor puedo sentir. Es tu gracia desbordada sobre mí. No soy nada sin ti, Señor. Mi alma clama por ti. Este abismo en mi corazón ya no quiero sentir. Que tu amor, Señor, sacie mi interior como agua inunda el mar. Ven con tu poder, llena hoy mi ser. Quiero escucharte hablar. Soy nada sin ti, Señor. No soy nada sin ti, Señor. Mi alma clama por ti. Este abismo en mi corazón ya no quiero sentir.
buenas noches. Dios les bendiga, jóvenes. Estamos aquí una vez más en esta transmisión y el día de hoy pues vamos a estar compartiendo un tema esperando que sea de edificación para tu vida y no solamente para ti, sino también para tu familia. Es un gusto el poder entrar hasta tu casa desde estos medios. Y el día de hoy, antes de comenzar, quisiera que oráramos y pusiéramos esto en manos de Dios, que sea Él el que nos lleve a la verdad, que Él nos ayude a poder trascender como seres humanos y sobre todo entender cuál es el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Vamos a orar juntos, vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde estamos, en nuestra casa, en nuestro cuarto o estamos en algún lugar, pero vamos a inclinar ahí nuestro rostro y oremos y pongamos esto en manos del Señor. Padre, te damos gracias porque tú nos permites escuchar tu palabra, tú nos permites poder leerla. Ayúdanos a poder entenderla, Señor, y sobre todo vivirla. Queremos ser jóvenes que buscan el hacer tu voluntad. Queremos ser jóvenes que buscan el cumplir tu palabra en sus vidas y sobre todo el llevar esa semilla a otras personas. En tus manos está este tiempo, Señor. Permítenos poder entender y comprender lo que tú nos quieres hablar en estos tiempos y que por medio aún de esta palabra podamos llevar esa semilla a otros hogares y que esa semilla, Señor, dé fruto a su tiempo. En el nombre de Jesús, en tus manos estamos y creemos que todo esto que estamos viviendo y que estamos pasando aún está en tu control, Señor. Gracias y ayúdanos aún, bendito Dios, a seguir adelante día con día, a tener paciencia, a poder cuidarnos unos a otros y sobre todo respetar a nuestra familia en este tiempo. En el nombre de Jesús, ayúdanos a fortalecernos como seres humanos en ti y poder aún reflejar todo aquello que tú has formado en nuestro carácter. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria. Amén y amén. Y bueno, pues el día de hoy quiero hablarte de Apocalipsis, de uno de los capítulos de Apocalipsis. Dios ha puesto esto en mi corazón de tiempo atrás. Yo lo estuve analizando con mi esposa en esos tiempos devocionales y fue algo que nos empezó a edificar y aún a cambiar nuestra manera de ver el cristianismo y aún de tener una fe genuina, una fe fortalecida en el Señor. Y quiero que ahí te pongas cómodo en tu casa, te pongas cómodo ahí que nada te distraiga, perdón. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 4 y vamos a darle lectura al versículo 1 y el versículo 2. Si ya lo tienes ahí listo, vamos a darle lectura. La versión es Reina Valera 1960 y dice así la palabra. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Yo titulé a este tema, Ser realista es poder mirar el cielo. Acabamos de leer uno de los pasajes en los cuales habla acerca de la adoración de Dios, hacia Dios, perdón, y hacia el Cordero, que esto lo vas a encontrar en el capítulo 4 y 5 del libro de Apocalipsis. Algo que nosotros debemos de entender de la palabra Apocalipsis, que significa revelación. Este es uno de los libros que está en el Nuevo Testamento y es el último que se encuentra en el orden del Nuevo Testamento. Y el nombre lo lleva porque es un género que en algún momento se escribió y era abundante en el tiempo que se escribió y era los temas apocalípticos. Hay varios libros que existen del Apocalipsis, pero no están en nuestra Biblia. El único que está es el que nosotros tenemos
y que está escrito e inspirado por Dios. Fue escrito por un hombre, el cual tiene el nombre de Juan. Y sabemos que por la tradición, Juan se le considera al que lo escribió el apóstol Juan, pero aquí vemos que no hay una referencia clara de que sea el apóstol. Aún en las fechas en lo que se escribió esto, podemos ver que Juan, el discípulo de nuestro Señor Jesucristo, ya no estaba. Entonces vamos a poner que era Juan de Patmos. ¿Por qué? Porque él estaba en la isla de Patmos, que era una isla en la cual llevaban a los hombres que eran presos políticos. Esto solamente es una reseña que quiero ocupar para que tú puedas llevar a cabo un estudio más profundo acerca de este libro y podamos entender los tiempos que nos está hablando. El Apocalipsis, vemos que ahí hay actos que apenas se van a llevar a cabo. Son actos que apenas van a llevar un resultado de lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer a la tierra, pero también vemos que en los primeros capítulos se le comienza a revelar a Juan quién es el Hijo del Hombre, y estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo le quiere enviar un mensaje a las iglesias de Asia Menor. Hay varias interpretaciones acerca de esto. Una de las interpretaciones es que en las cartas que se mandan a las iglesias se está refiriendo a un cierto tiempo de la historia de la iglesia. También se interpreta estas cartas que van dirigidas a iglesias específicas. También hay una manera de estudiarlo, o que se estudia, que es en la manera de poder ver que también es para los seres humanos a lo largo de la historia del hombre. Pero nosotros creemos y sabemos que estas iglesias existieron y eran iglesias que eran importantes en su tiempo. Y como ya te lo había dicho, están localizadas en Asia Menor. Pero fíjate que yo le ponía este título de ser realistas es poder mirar el cielo. ¿Por qué? Porque aquí en este capítulo 4 vamos a ver una realidad distinta a la que ya se viene narrando en el libro de Apocalipsis. Y una de las cosas que debemos de entender antes de esto dice que la realidad que estamos viviendo hoy no es nuestra última realidad. Esta es una frase que quiero que tú la guardes, y si tú estás escribiendo ahí en tu casa, escríbela. La realidad que estamos viviendo hoy no es nuestra última realidad. Dado que aquí en esta parte dice en el versículo 1, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Fíjate que aquí en esta parte ya está hablando Juan de otra óptica, está hablando de otro ángulo de la historia. Porque primero comienza en los primeros tres capítulos, comienza de la revelación del Hijo del Hombre, y después en el capítulo 2 y 3 va a comenzar a escribir estos mensajes a las iglesias. Y vemos que el problema que se está planteando en los primeros capítulos es que hay una apariencia que no es real y hay una realidad que es lo que el Señor está mirando en cada iglesia. Podemos ver, y vamos a agarrar solamente en este primer ejemplo, a la primera iglesia. Esta primera iglesia de la cual se habla es a Éfeso. Éfeso era una ciudad de bastante comercio, era muy importante en el lugar donde se encontraba, y vemos que la iglesia de ese lugar tenía bastantes dones. La cuestión es que se había desenfocado de lo que realmente tenía que hacer. Por eso cuando habla de que ha perdido su primer amor, es porque se ha desenfocado de su realidad. La realidad de cada uno de los cristianos hoy en día como iglesia debe de estar plasmada en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice que la iglesia de Éfeso ha perdido su primer amor, nos está diciendo y nos está enseñando que ha desviado su mirada de lo que realmente es lo más importante y cómo es que nosotros debemos de mirar a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros trabajamos
por el amor que tenemos a nuestro Dios, no por lo que nos da, sino por lo que Él aún nos muestra que ha hecho. Por eso dice la palabra que Él nos ha amado primero antes de que nosotros le amemos. Y también otra de las señales que el Señor Jesucristo da es que Él nos escogió, no nosotros a Él. Y eso es la respuesta que nosotros damos a ese amor. Pero lo que estaba viviendo Éfeso era que se había desviado de lo que realmente era importante. Y lo importante es que lo que tú haces tiene que estar enfocado y aún debe de estar fundamentado en el amor que tienes hacia Cristo Jesús. Y en contraste con la iglesia de Esmirna, es que la iglesia de Esmirna era una iglesia que no era próspera en el aspecto de, de cómo era Éfeso, porque Éfeso era un lugar donde había muchísimo comercio y realmente tenía dinero la iglesia de Éfeso, pero Esmirna, y lo explica el libro de Apocalipsis, es que era una iglesia pobre, era una iglesia que era oprimida por el gobierno, era una iglesia que era oprimida por la gente rica aún de la región de Esmirna. Y vemos que la realidad de estas iglesias es que Dios estaba en Esmirna y Dios estaba aún diciéndole que no tuvieran miedo en cuestión a lo que le estaba diciendo a Éfeso. Porque a Éfeso le dijo, has perdido tu primer amor y es mejor que regreses a lo más importante, que es hacer las cosas para el Señor Jesucristo. Cuando Esmirna, aunque era pobre, sabíamos que estaban haciendo las cosas bien y la estaban haciendo conforme a lo que Dios quería. Entonces, la realidad de estas iglesias es que lo que se ve próspero, no todo proviene de Dios. O lo que se ve mal, o lo que se ve trágico y lo que se ve en opresión, no siempre es basado en el enemigo, sino también podemos ver que es un propósito de Dios hacia su iglesia. Entonces, yo quiero poner un ejemplo acerca de esto, de la realidad. Y quiero poner el ejemplo de que muchas veces yo, aún la semana pasada, comencé a sentirme mal y comencé a enfermarme. Nunca me había enfermado de esa manera, me dio una temperatura en la cual comencé a alucinar. No sé si estaba alucinando ya el Apocalipsis, no sé si ya estaba viendo aún esos tiempos finales, pero la temperatura era bastante. Entonces comencé a sentirme muy mal. Yo le decía a mi esposa, oye, necesito que me cuides. Fuimos, consultamos a varios doctores. Pensábamos aún de cierta manera que tenía una infección más allá en mis pulmones, en mis vías respiratorias. Pero muchas veces cuando uno llega a experimentar esto, piensa que la realidad en la cual está parado es la última, que ya todo ya va a ser, ya se perdió toda esperanza, ya estoy mal, es mi última manera de pensar. ¿Por qué? Porque no alcanzamos a ver más allá, porque nos enfocamos en lo que estamos viviendo. Y una de las cosas que nosotros debemos de ver también, y quiero tomar este ejemplo, yo antes de conocer a mi esposa, ella tuvo un accidente y se rompió parte de su pierna en el fémur. Y en esa parte, cuando ella tuvo este accidente, dice que fue algo traumático, dice que nunca había experimentado tanto dolor. Y ella misma, al explicarme acerca de lo que sentía y de lo que ella vio en el momento que tuvo el accidente, esa parecía su última realidad. Pensó que ya no iba a seguir algo más en su vida, que hasta ahí ella había llegado, que hasta ahí habían llegado sus días, su tiempo, porque el dolor era insoportable. Hasta que la operaron, ya ella recibió una recuperación y ella, cuando vio que ya se le había recuperado un poco el hueso, comenzó a confiar y en esa rehabilitación comenzó a volver a caminar. Y cuando ella comenzó a volver a caminar, ella ya se sentía mejor y decía, creo que mi realidad va a cambiar. Cuando en un domingo se le volvió a romper otra parte del fémur, pero no fue en donde había sido reparado, sino había sido en una parte más arriba que se había astillado. Y ella dijo, creo que nunca va a quedar bien mi pierna.
cuando hoy en día doy gracias a Dios porque ella camina bien, está bien, ya no siente dolores en su pierna y ahora practica deporte, ahora corre y veo que su realidad cambió. Por eso yo te decía al principio que la realidad que hoy en día puedes estar viviendo no es la última realidad que Dios ha determinado para ti. Uno de los ejemplos que también podemos ver en la Biblia para aclarar este tema acerca de la realidad es en la vida de Job. Nosotros vemos en los primeros capítulos cómo Job eh, empezó a perder todo lo que él tenía. Vemos que él era un hombre íntegro, era un hombre fiel a Dios, era un hombre que hacía sacrificios, ayudaba a los pobres, pero hubo un momento donde su vida cambió toda su manera de vivir. ¿Qué sucedió? Perdió a sus hijos, ¿verdad? Imagínate este cuadro. Él tenía 10 hijos y los perdió en un día. Y imagínate tener 10 ataúdes de tus 10 hijos. Qué golpe tan fuerte para un padre en su corazón y en su realidad de lo que realmente estaban viendo. Y también vemos que pierden todo lo que él tenía en su posesión. Vemos que aún su misma casa la pierde sus riquezas, pierde su ganado, pierde sus sembradíos, pierde a sus siervos. Y una de las cosas que también su esposa, aún en esa realidad que estaban viviendo, le dice a Job, ¿por qué no blasfemas? ¿Por qué no niegas a Dios y te mueres? Y Job, aún en esa parte, entendemos y nosotros vemos a la esposa de Job como una mala persona. Muchas veces la vemos como alguien que le estorbaba a Job, pero realmente la realidad, valga la redundancia de esto, lo que estaban viviendo era muy fuerte y lo que había en el corazón de ella era dolor. ¿Y qué le dice a Job? Maldice a Dios y muérete. Pero Job le responde en esa paciencia y en esa realidad de poner a Dios en primer lugar, le dice eh, en esas palabras que creo que muchos conocemos. Y le dice, ¿acaso recibiremos solamente lo bueno y no lo malo? Y se dice que ahí comienza la restauración de la vida de la esposa de Job. Entonces la realidad para ellos en ese momento es que ya todo se había perdido. Pero para la realidad en la cual la palabra nos está enseñando es que era el principio de algo que Dios tenía preparado para la vida y el matrimonio de Job. Otra de las realidades que nosotros pensamos que era así, o cuando tú lo lees, es en el libro de Hechos, que es algo que estaban reflejando sus discípulos hacia con el Señor Jesucristo. Y este ejemplo lo podemos ver cuando el Señor Jesús resucita, se les aparece 40 días a sus discípulos y les enseña acerca del reino de Dios. Y antes de que Él ascienda, sus discípulos le preguntan, y lo ves tú en el capítulo 1 de Hechos, ¿cuándo vas a restaurar el reino a Israel? Y el Señor Jesucristo a esa pregunta les da una respuesta de ustedes no se preocupen por lo que vaya a suceder. Esto que ustedes están viendo no es la última realidad. Lo que ustedes están experimentando es algo que va a comenzar un movimiento muy fuerte. Y sabemos que días después viene el Espíritu Santo, que es en Pentecostés, y comienza otra realidad para los discípulos. Ellos estaban preocupados por cuándo iba a ser restaurado el reino a Israel. Pero podemos ver que esa realidad no era la última. Ellos pensaron que si el Señor Jesucristo se iba, ya todo se terminaba, hasta ahí llegaba todo, cuando no es así. Cuando el Señor los estaba preparando para que cuando viniera el Espíritu Santo, iban a recibir poder. Y al recibir ese poder, ellos iban a comenzar a tener otra realidad. Y vemos que entonces, lo que tú miras en este momento no lo determinó Dios como tu fin, sino como una circunstancia para seguir creyendo que Él tiene el control de todo. Voy a repetirte esta frase que Dios la puso en mi corazón
y quiero que también tú la reflexiones en tu casa. Lo que tú miras en este momento no lo determinó Dios como tu fin, sino como una circunstancia para seguir creyendo que Él tiene el control de todo. Entonces nosotros podemos ver que la realidad que estamos viviendo como planeta Tierra o como realidad que estamos viviendo en México, porque hay mucha preocupación, hay mucho temor ante qué va a suceder después de esto, qué va a suceder con el trabajo de muchos, qué va a suceder con la empresa, qué va a suceder con el gobierno, qué va a suceder con las familias. Pero yo quiero animarte y aún quiero enseñarte que el libro de Apocalipsis nos está mostrando otra realidad. Y esa realidad es darnos esperanza. A todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, el libro de Apocalipsis no está puesto para que digas, me va a castigar, viene muerte, viene hambre. No, el libro de Apocalipsis está ahí puesto para dar esperanza, para mostrarte que todo lo que hace Dios es perfecto y es bueno. Entonces aquí podemos ver en el capítulo 4 y en el 5, como lo venimos diciendo, que la realidad de la historia del hombre va a cambiar. ¿En qué manera va a cambiar? Porque muchas veces, y fíjate, casi todo el ser humano lo hace de esa manera, que muchas veces lo que nosotros alcanzamos a ver, lo que nosotros alcanzamos a percibir, es lo que nosotros damos por realidad, cuando nuestra óptica debe de estar marcada desde aquel que hace todas las cosas. ¿Y quién es aquel que hace todas las cosas? Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí Juan nos va a permitir ver algo más allá de lo que muchas veces no alcanzamos a ver. Y esto es así, mira, Juan, que era uno de los servidores, porque era servidor, porque él predicaba la palabra, porque él llegó a Patmos, porque fue encarcelado de tal manera que él, la isla de Patmos estaba puesta para todo preso político. Entonces, Juan había llegado ahí por cuestiones de que él decía que el Señor no era el César, sino era el Señor Jesucristo. Decía Quirios César, decían los romanos, pero Juan da testimonio de que él decía que el Señor, que Quirios era el Señor Jesucristo. Entonces a todos aquellos que estaban en contra del señorío del emperador, eran presos políticos porque creían que se estaban levantando en contra del gobierno imperial. Y vemos que en el tiempo de que Juan fue arrestado es el tiempo de Domiciano. Él era el emperador que estaba ahí. Pero fíjate que Juan fue golpeado, fue maltratado y llegó ahí a la isla de Patmos realmente mal. No llegó con fuerzas, no llegó diciendo aquí voy a levantar una iglesia en esta isla, hablando con los reclutados o los que estaban encarcelados en ese lugar, sino que él iba golpeado, iba en una realidad, pero él sabía al momento que fue levantado por el Espíritu Santo que había una realidad mejor. Entonces vamos a dividir esta parte de la realidad. Primero vamos a ver qué es la realidad. Y la realidad, la palabra realidad se está enfocando en el entender lo que es verdad en el instante y presente de cada una de las personas. Esa es la realidad, el instante y el hoy que las personas están viendo. Pero cuando tú lees la Biblia, la realidad cambia. Y eso es lo que yo quiero que el día de hoy tú aprendas. Que a pesar de que Juan se encontraba en un estado mal, no era su última realidad, sino él estaba viviendo una penúltima realidad. ¿Y cuál era esa penúltima realidad? De que en la manera de que Juan se sentía, porque realmente yo creo que se sentía golpeado, se sentía lastimado, él en su pensamiento, cuando se le comienza a revelar todo esto del Apocalipsis, su última realidad ya no era la que estaba viviendo, sino de aquel en el cual él se estaba enfocando. Y fíjate, en el capítulo 4 que leímos, en el versículo 2 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo,
y en el trono uno sentado. Entonces, aquí Juan, cuando está escribiendo los primeros capítulos, les habla a las iglesias. Y pensamos que las cosas suceden, ¿verdad? Que las cosas son una realidad en nuestra vida por lo que está sucediendo en la tierra, pero no es así. Nuestra realidad parte de aquel que hace todas las cosas que sucedan en la tierra. Por eso, una de las respuestas que el Señor Jesucristo da a Poncio Pilato, cuando le dice, mira, Poncio, le dice Poncio Pilato al Señor Jesús, mira, yo tengo el poder para crucificarte por hacerte libre. Y la respuesta del Señor Jesucristo es, esa es la realidad del Señor Jesucristo. Tú no tienes poder sobre mí, le dice el Señor Jesucristo, si no se te ha dado de lo alto. Entonces podemos ver que la realidad viene de cuando tú pones la mirada en aquel que todo lo permite o que aquel que no permite las cosas. Y ese es aquel que está sentado en el trono. Entonces la penúltima realidad de Juan es lo que él estaba viviendo en la tierra. Pero la última realidad, cómo él la está acomodando, es en aquel que está en el trono. Y para que tú veas esto, fíjate, nuestra realidad como cristianos debe de cambiar. ¿En qué manera? En que si nosotros estamos viviendo esta pandemia a nivel mundial, que vamos a vivir una recesión económica y realmente va a dañar la economía de nuestro país, esa no es nuestra última realidad. Nuestra última realidad está marcado en lo que el que está sentado en el trono va a permitir hacia tu vida. Nosotros tenemos fe de que el Señor Jesucristo nos va a cuidar y nos va a guardar, de que Él va a traer provisión, de que Él no nos va a dejar. Esa es nuestra última realidad. ¿Por qué? Porque Él es el que determina lo que sucede para la vida del hombre. Porque fíjate, una de las tentaciones que hay en el hombre es de que muchas veces nuestra realidad inmediata o nuestra última realidad es lo que nosotros percibimos, ¿verdad? Como una verdad en nuestra vida. Y nuestra fe la dejamos como algo último. Ponemos nuestra fe en cuestión cuando vemos que está sucediendo otra cosa en nuestra vida. Porque nosotros podemos decir, y esto es un claro ejemplo de lo que muchas veces sucede. Yo puedo decir, es que creo en el Señor Jesucristo y nada me hace falta, pero no traigo ni siquiera dinero, no tengo comida en el refrigerador. ¿Cuál es mi realidad? ¿La que yo veo o en la fe en quién la estoy poniendo? Y tu realidad, joven, lo que tú piensas, lo que tú vivas, debe de estar puesto en aquel que determina las cosas para los hombres. Es algo importante. De hecho, tú debes de pensar que el que, aunque tú no tengas nada, y lo podemos ver en ejemplo cuando le da de comer a los 5,000, ¿cuántos panes y cuántos peces tenía? ¿Y cuántas personas? Ahí se cuentan los hombres, no se cuentan a los niños ni a las mujeres. Pero la realidad de los discípulos en ese momento, ¿cuál era? No tenemos nada, no va a alcanzar. Pero la realidad de la fe y el poder que el Señor Jesucristo les va a enseñar a los discípulos es otra. Ustedes crean que todo esto que aún tenemos, aunque sea poco, va a alcanzar para todos. Y nosotros sabemos lo que realmente sucedió cuando leemos esos relatos en los evangelios. Vemos que aún en esas canastas se recogieron y aún se llenaron. Y todavía sobró más de lo que en el principio tenían. Entonces, la realidad que muchas veces nosotros alcanzamos a percibir no es nuestra realidad, porque nosotros vivimos por fe. Entonces, fíjate que nosotros debemos de movernos y poner nuestra mirada siempre que tomemos una decisión. Vamos a tener que hacerlo conforme al que está sentado en el trono. Por eso de ahí sale la expresión primero Dios. Primero Dios, iremos y haremos esto y lo otro. Primero Dios, esto se mejorará. Primero Dios, esto que está pasando en nuestro país va a ser usado como oportunidad para que muchos lleguen a Cristo. Esa debe de ser nuestra realidad. No el decir, hasta aquí llegamos, ya todo está perdido. No es así. Porque aún en medio de esto,
que lo que estamos viviendo, Dios nos va a cambiar aún nuestra realidad. El primer requisito que nosotros tenemos que tener para estar bien cimentados en nuestra última realidad es poner nuestra mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esto lo dice en Hebreos capítulo 12. Entonces, ¿cuál es el primer requisito? Que todo lo que va a suceder en la tierra, Dios lo ha determinado. Ya está escrito, joven. Ya está escrito lo que va a suceder. Fíjate que muchas de las cosas, y digo fíjate porque muchas veces cuando hemos escuchado predicaciones acerca de los tiempos, nosotros queremos tratar de entender lo que está sucediendo en la vida del hombre, pero no lo vamos a poder aprender o no lo vamos a poder discernir si no lo entendemos de dónde proviene todo. Muchas veces queremos interpretar los tiempos. Muchas veces queremos acomodar los tiempos a la palabra de Dios, pero no lo podemos hacer de esa manera, sino en la manera en que nosotros debemos de acomodar las cosas o de cómo debemos de aún mirar nuestra realidad es de esta manera. Que la visión clara viene por medio de que nosotros entendamos el proceso histórico y lo que Dios está aún revelando en el momento. ¿Cómo es esto? Te lo voy a explicar con palabras más fáciles. Dios sabía que Juan estaba necesitado y también sabe que nosotros en este momento estamos necesitados, pero muchas veces nosotros queremos adelantarnos al conocer el futuro. O muchas veces queremos tener bastante conocimiento de lo que hay en la palabra para dar una respuesta a lo que continúa. Pero te voy a decir algo que es muy importante. Que nosotros estaríamos mal si tratamos de solamente dar una sola respuesta. Y esa respuesta, basarla en qué? En solamente algunos pasajes. ¿Y en qué pasajes normalmente basamos esto? En lo que no ha ocurrido. Y muchas veces nos vamos a Apocalipsis, muchas veces nos vamos a Mateo capítulo 24, muchas veces nos vamos a la visión que tuvo Daniel. Pero te voy a decir algo. A lo largo de la historia, Dios ha venido revelándose. Y la revelación de Dios viene por medio de progresiones. Lo que tú y yo tenemos ahora de revelación de la palabra y de teología, no la tenían los primeros cristianos, ni tampoco la tenía el pueblo de Israel. Tú y yo hoy en día tenemos una revelación mayor. Pero cuando tú enfocas esa revelación en aquel que está sentado en el trono, tú vas a saber que el propósito por el cual tú estás viviendo este tiempo es para anunciar el evangelio y para que le adores a él. Por eso es que va a cambiar la óptica o va a cambiar la manera de cómo mirar tu realidad. Tú debes de cambiar la manera de ver las cosas. ¿Cómo lo vas a cambiar? Fíjate. Ser realista es tener ojos para ver toda la realidad. Ajá. Te voy a repetir esta frase. Ser realista es tener ojos para ver toda la realidad. ¿Quién es aquel que tiene toda la realidad completa? Dios. Por eso dice que Él es la verdad. La verdad es algo absoluto. La verdad es algo que habita en Dios. Por eso dice que Él es la verdad. Nosotros solamente tenemos fragmentos de tiempo. ¿Hace cuánto existe el hombre? ¿Hace cuánto se han venido desarrollando la tecnología? Solamente nosotros tenemos fragmentos de tiempo, pero Dios sabe el plan completo que tiene para su iglesia. Entonces, uno de los ejemplos que yo te puedo poner es en Reyes Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 16 y 17. Aquí hay una historia muy interesante porque vemos que Samaria está rodeada
por un ejército. Y ese ejército era el ejército sirio, era un ejército poderoso. Y Giezi, que era el discípulo de este Eliseo, estaba viendo que eran muchísimos los que estaban rodeando a Israel y que realmente lo iban a destruir. Pero Eliseo tenía otra realidad. ¿Y cuál era esa realidad? Que él no solamente veía a todos los ejércitos que estaban acampando, a todo el ejército de Sirio que estaba acampando alrededor de Israel, sino ¿sabes qué también estaba viendo? El ejército de Dios que estaba con Israel, y eran muchísimos más, pero Giezi no lo alcanzaba a ver, a percibir. ¿Y qué es lo que sucede? Eliseo ora a Dios y le dice: Señor, abre los ojos a este Giezi, que él pueda ver lo que yo estoy viendo, que él pueda ver lo que es realidad. Y hay un momento donde los ojos de Giezi son abiertos, que él no solamente ve al ejército sirio, sino ve los carros de fuego, ve ese ejército poderoso de Dios, y eran muchísimos más. Y Eliseo le dice: más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. ¿Cuál es tu realidad, joven? ¿Cuál es lo que tú estás viendo? ¿Qué es lo que tú estás viendo en dificultad? Podemos ver también que el Señor, cuando permite situaciones en nuestra vida, es para que nuestra fe no mengüe. Lo que entonces muchas veces las personas perciben es esto. Y quiero que también reflexiones esto que te voy a decir. Aún la misma muerte no es lo último que el ser humano vive. Aquel que cree en Jesús es el paso para la vida eterna. Muchos viven con el temor a la muerte, pero la muerte no es lo último que nosotros vamos a vivir. Si tú has creído en el Señor Jesucristo, solamente la muerte es un paso hacia la vida eterna. Es un paso que Dios ha permitido de misericordia para que tú y yo podamos tener vida eterna. Entonces nuestra realidad no está en este mundo. Nuestra realidad no está en lo que sucede a nivel global. Sí estamos en este mundo, está bien. Aceptemos eso, sí, esa es nuestra penúltima realidad, pero nuestra última realidad es habitar con Dios. Entonces, no veas lo malo que está padeciendo aún la misma tierra y el dolor que muchas veces puedes aún tú ver en las noticias, porque hay familias que han perdido personas por causa de esta pandemia. Hemos escuchado que ha golpeado a bastantes personas. De hecho, en las noticias pasan el número de lo que ha venido afectando esta pandemia. Y vaya que ha lastimado a la humanidad. Pero esa no es nuestra última realidad. Dios ha determinado para cada persona lo que debe de vivir. Ten confianza. Ten confianza en que Dios tiene control de tu vida. Si Dios va a permitir algo en tu vida, es para que tú te mantengas firme en lo que has creído. Por eso, algo que te explicaba al principio era esto, que las circunstancias que Dios permite a cada persona creyente es para que sepa que el control de las cosas las tiene Él. O sea, que nuestra realidad, ¿dónde está puesta? Está puesta en Cristo Jesús. Nuestra realidad, joven, nuestra realidad está en aquel que está sentado en el trono. Pero algo que también nos debe de maravillar, dice: después de esto, te estoy leyendo el versículo 1 del capítulo 4 de Apocalipsis, dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Cuando tú lees esto, tú debes de tener esperanza. Se pueden cerrar fábricas, se puede cerrar la puerta para los trabajos, se puede cerrar aún la economía mundial, se pueden cerrar aún lugares donde venden alimento, pero algo que nunca se va a cerrar, ¿verdad? Y lo estaba viendo aquí Juan, es la puerta al cielo. Tú que nos estás escuchando por medio de esta transmisión, hay una puerta abierta. Y es, aunque existan pandemias, aunque existan dificultades, la peor pandemia que se vive hoy en día en la tierra es por causa del pecado.
más mueren por el pecado que por el virus que hoy en día se mueve. Pero Dios el día de hoy nos dice que la puerta está abierta. Está abierta porque la realidad que hay aquí no es la última. Porque puede a mí como creyente matarme el virus. Pero sé que es un paso para la vida eterna. Pero tú, ¿a dónde vas a ir? ¿Cuál va a ser tu última realidad? Porque después de la muerte hay algo. Después, y nosotros lo creemos, después de la muerte hay un paso de misericordia a la vida eterna. O también lo podemos ver aquí en el mismo libro de Apocalipsis, que hay muchos que su fin no va a ser la vida eterna. Hay un castigo eterno, donde la llama nunca se va a apagar, donde el castigo y el sufrimiento nunca se va a acabar. Entonces, depende mucho cómo veamos nuestra última realidad para seguir creyendo. ¿Tú crees que Dios tiene el control de tu vida? ¿Tú crees que tu última realidad está puesta en aquel que está sentado en el trono? La siguiente semana vamos a hablar acerca de más versículos de este capítulo de Apocalipsis. Porque lo que quiero enseñarte es que nuestra realidad está basada en el propósito por el cual fuimos creados. Tú y yo fuimos creados para servir al que está sentado en el trono. Tú y yo fuimos creados para servir al Cordero de Dios. Tú y yo sabemos que estamos en las manos de nuestro Creador. Y dice que Él nos cuida y nos guarda. Esa es nuestra realidad. Aunque llegaras a escuchar, no hay ya alimento en la tierra, no hay curación para las enfermedades que aún en un futuro van a venir. Van a venir aún circunstancias más difíciles, pero esa no es nuestra última realidad. Nuestra última realidad y la última palabra la tiene nuestro Señor Jesucristo, aquel que gobierna el reino de los hombres. ¿Por qué? Y quiero tomar este ejemplo de Juan de Patmos. En ese tiempo, como te lo decía, el emperador era Domiciano. Los romanos pensaban que el imperio iba a ser eterno. Claro que no iba a ser eterno. Tuvo su tiempo de apogeo, tuvo su plenitud, pero después se desboronó. Y tú puedes verlo en la historia del imperio romano, cómo el mismo imperio comenzó a destruirse y perdió fuerza. Pero nosotros sabemos que entonces fue un imperio efímero, que duró un tiempo y se terminó. Pero el reino de los cielos no tiene ni principio ni no tiene fin. Es eterno. Por eso es que sabemos que nuestra realidad está puesta en aquel que está sentado en el trono. Ten esperanza. Ten esa esperanza en aquel que te prometió estar contigo hasta el fin del mundo. No permitas que lo que tus ojos ven se conviertan en una verdad absoluta para ti. No es así. Que aunque tus ojos ven la dificultad en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, tú sabes que ese no es el fin. Que el fin está determinado en Cristo Jesús. Porque muchos piensan que cuando se escuchen rumores de guerra, cuando se escuche que hay hambre, que nación contra nación se está levantando, es el fin. No es así. Lo dice la palabra. Cuando se declare paz y que no está sucediendo nada, es cuando viene el fin. Pero nosotros sabemos que en ese fin nuestro Señor Jesucristo ha vencido. Y es en este capítulo 4 donde te vas a encontrar. Y en el capítulo sí, parte del 4 y del 5, donde te vas a encontrar el que ha vencido. Porque Juan aún llora. Juan, y eso te lo voy a hablar en otras semanas, Juan llora porque él piensa que no hay respuesta, que nadie es digno de abrir el rollo. Pero cuando se ve que se levanta y se escucha una voz que le dice a Juan, ten esperanza, porque se ha levantado aquel
que puede desatar los sellos, el león de la tribu de Judá, el que ha vencido. Él es el digno, el justo. Y nosotros vamos a ver, aún la siguiente semana, cómo es una reunión y un culto alabando correctamente al Cordero de Dios, porque esa debe de ser nuestra realidad. Por eso en medio de la dificultad, adórale. En medio de la adversidad, adórale. En medio de la enfermedad, adóralo. En medio de aún de tus logros, aún de cumplir tus objetivos, adóralo. Porque esa es nuestra realidad y ese es nuestro propósito. Inclinarnos delante de Él y aún todo lo que hagamos, lo hagamos glorificándolo. Joven, señorita, ¿cuál es tu realidad? Si tú aún perdiste en algún momento esa esperanza, si tú en algún momento dijiste esto va de mal en peor, tranquilo. Hay noticias muy amarillistas, hay noticias muy duras, hay noticias que esto va a ir de mal en peor, tranquilo. ¿Cuál es tu realidad? Y nuestra realidad está puesta en el Cordero de Dios. Nuestra realidad no está en lo que estamos viviendo ahora, sino en donde está puesta nuestra mirada. Por eso, nunca dejes que otra cosa puede ser aún tus mismos sueños ocupen el lugar que debe de ocupar tu Señor. No dejes que nada de eso. No dejes que el temor te paralice. Tranquila. Si Dios determina para tu vida un cierto tiempo, tú vas a morir sin que digas, hasta aquí llegué. Porque la muerte no avisa. La muerte no nos dice, voy a llegar tal día. No, nosotros vivimos, pero vive con esa fe y esa fidelidad en que Cristo Jesús ha hecho algo por ti. Entonces, sepamos que Él venció la muerte y que la realidad que hoy en día vivimos no es la última, es nuestra penúltima realidad. Si hay necesidad, claro que sí, vivimos necesidad, pero ten por seguro que Él nunca te va a dejar. Y con esto quiero terminar. Donde esté tu realidad, es donde está tu corazón. No es un versículo, no viene en la Biblia, pero yo veo y lo tomo en ejemplo que donde está tu corazón está tu tesoro. Si tu corazón está puesto en Cristo Jesús, ese es tu tesoro. ¿Y quién te lo va a arrebatar? Nadie. Porque esto no te lo dio hombre, te lo dio aquel que está sentado en el trono, aquel que venció a la muerte y aquel que nada le es imposible, porque Él todo lo creó y todo fue hecho por Él y para Él. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar conmigo en esta noche. Te pido que sigas orando, te pido que tengas esa comunicación con tu líder, joven que nos escuchas, que tengas esa comunicación con los supervisores. Si en algo te podemos servir, nosotros estamos aquí orando, pero aún en esa parte, si tú necesitas algo, llámanos. Los teléfonos de aquí de la iglesia todo el tiempo están activos. Tú puedes llamar a la hora que sea y nosotros estamos aquí para servirte. No creas que, aunque no nos estamos reuniendo aquí en la iglesia, hasta aquí se terminó la iglesia. No es así. Vamos en crecimiento. Es nuestra oportunidad como iglesia de aún demostrar quién es aquel que está sentado en el trono. Entonces, no dejes de sintonizarnos, no dejes de escucharnos, pero ten contacto con tu líder. Estamos teniendo los grupos familiares por medio de llamadas, videollamadas. Nos estamos conectando con varias aplicaciones y te pido que ahí estés atento. Ten ese horario y ten esa disciplina para que puedas, al momento de hacer la videollamada por grupo familiar, no te pierdas la enseñanza. Los líderes están desarrollando las enseñanzas virtualmente, pero también si tú aún estás pasando por alguna situación difícil, hablando económica, hablando de provisión, no dudes en llamarnos. No dudes en llamar a tu líder, a tu supervisor y podemos hacer algo. ¿Por qué? Porque es momento de ser iglesia. Es momento y nuestra oportunidad de mostrar que Él ha vencido aún al imperio de la muerte y que este mundo aún todos van a ver que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te bendiga, nos vemos y espero estar en contacto directamente con tu líder y supervisor y no dejes
de ayunar y orar. Dios te bendiga. Cuídate, recibe saludos de mi esposa, que el Señor te bendiga. Gracias por tu generosidad a través de tus ofrendas y diezmos. Recuerda que tenemos 2 maneras en la cual puedes hacerlo. Número 1, transferencia bancaria, a nombre de Centro de Fe, Esperanza y Amor AR. Clave interbancaria 01 21 80 00 19 28 12 95 98. Banco BBVA, Bancomer. Número 2, en nuestras instalaciones. Recuerda que estamos para servirte. Si requieres atención personalizada, llama al teléfono 58 22 19 88.